Muy buenas tardes, un cordial saludo para todas las personas que se están uniendo en este momento a nuestra transmisión de conocimiento de sí mismo. Como todos los lunes vamos a continuar con las conferencias de la fase B. Hoy vamos a hablar de la conferencia número 2, comenzando nuestro ciclo de conferencias de la fase B. Y esta conferencia se denomina la meditación. Esta conferencia viene con una práctica guiada y eso es lo que la diferencia de la conferencia de la fase A, donde también hablábamos de la meditación. Acá también lo vamos a hablar de una forma muy resumida y vamos a irnos a la práctica. Lo que queremos es que todas las personas que se encuentran con nosotros, que están participando el día de hoy en esta conferencia, pues aprendamos cómo meditar, cómo lograr realmente un resultado deseado en la meditación reflexiva, que podamos resolver también todas las inquietudes y las dudas que haya sobre este tema de la meditación reflexiva. Entonces damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra transmisión, que han querido participar de esta conferencia y de esta práctica guiada. Y si ustedes quieren compartir esta conferencia en este momento con otras personas, si quieren compartir a través de redes, pues es el momento para hacerlo. Vamos saludando entonces a las personas que se van conectando a nuestra transmisión. Por acá ya se encuentra con nosotros John Guerrero, nos dice buenas tardes para todos. Por acá también está como siempre Cristian Rafael. Bueno, un saludo para John, para Cristian, para Patricia que también nos acompaña, para Jessie Pilier que también está con nosotros. Nos dice hola Jenny, bueno, un saludo para ti Jessie y para todas las personas que se están conectando en este momento. También Yami Herrera nos dice buenas tardes. Me confirman por favor si está bien el audio, si está bien el video para comenzar con el tema del día de hoy. Bueno, por acá también se encuentra con nosotros Alan García. Un saludo para Alan y para todas las personas que se están conectando. Como les decía, hoy vamos a dedicar este espacio a aprender a meditar. Es así de sencillo, no tanto a la teoría, sino a la práctica, a que pues obviamente nos quede claro el método de cómo es la meditación, cuáles son las técnicas que podemos utilizar, pero más que todo la idea es que empecemos a realizar esta práctica, que nos quitemos los conceptos que tenemos. A veces pensamos que la meditación es difícil, que es complicada, que yo no puedo meditar, que no sé por dónde empezar. La idea es que nos guste muchísimo esta práctica, que le cojamos como digamos que el amor, la dedicación a esta práctica, porque si una persona dedica gran parte de su tiempo, gran parte de su día a practicar la meditación reflexiva, va a poder hacer cambios importantes en su vida. Esta práctica es extremadamente importante. Sería bueno que la mayor parte de nuestro día la estuviéramos dedicando precisamente a la meditación, porque cada vez que meditamos estamos haciendo cambios. Entonces vale la pena que aprendamos esta práctica, que resolvamos las dudas y que empecemos a ver resultados a través de este tipo de herramientas. Bueno, yo creo que sin más preámbulos vamos a comenzar entonces con la conferencia del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna inquietud, alguna duda, la pueden ir dejando en los comentarios y ya le daremos un espacio a responder todas sus inquietudes. Bueno, entonces vamos a mirar por acá, nos dice... bueno, por acá está también Fabricia, un saludo para Fabricia, nos dice buenas noches. Para Miguel Ángel Pizarro, que también nos acompaña, Miguel Hoyos, Alonso Rodríguez, que nos dice buenas tardes Jenny, para ti y todo tu grupo de apoyo desde Medellín. Bueno, un saludo para ti Alonso, para Héctor y para Petrovsky, que también nos acompaña el día de hoy, así como Heriberto Rentería. Bueno, comencemos entonces con la conferencia del día de hoy, conferencia número 2 de la fase B. Y esta conferencia se titula Práctica de meditación reflexiva. También aquí hago los últimos ajustes. Listo. Bueno, entonces empecemos a hablar de esta conferencia de la práctica de meditación reflexiva. Para eso pues vamos a hacer un pequeño recuento teórico de lo que es la meditación, pero pues vamos a tratar de que sea muy resumido. Cuando nosotros hablamos de meditación, hablamos de que hay una forma de conectarnos con nuestro ser, con la sabiduría que hay en nuestro interior. Eso termina siendo la meditación. La meditación, por un lado, es el medio a través del cual nosotros nos conectamos con la sabiduría. Y también, por otro lado, es la que nos permite medir las acciones, ¿cierto? Si lo miramos de una forma etimológica. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos varias formas de conectarnos con la sabiduría que hay en nuestro interior, con la luz que hay en nuestro interior.
Una es, por ejemplo, a través de la meditación de koanes, a través de la cual nosotros nos escapamos a la sexta y la séptima dimensión y logramos experimentar esa felicidad y esa sabiduría que se encuentra allá. Y otra es la meditación reflexiva, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, a practicar el día de hoy, a través de la cual lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a buscar espacios de silencio en nuestro interior, que solo vamos a lograr a través de la comprensión. Cuando nosotros estudiamos un defecto y buscamos comprender ese defecto, en ese momento nosotros vamos a poder llegar a espacios de silencio en nuestra mente. Si estamos eliminando todos los detalles de un defecto, llegará un momento en que se llegue a un silencio. Y cuando se llegue a ese silencio de la mente, en ese momento nuestro ser, nuestro Padre, va a tener la posibilidad de conectarse con nosotros. Hay un camino secreto que está relacionado o que comunica nuestro centro intelectual superior, que queda acá en la coronilla, donde está la luz. Acá está el amor, acá está la sabiduría. Entonces, estos centros superiores del amor y la sabiduría dentro de nosotros se conectan por un camino secreto hasta nuestro corazón, que es donde se encuentra nuestro centro mental, donde se encuentra nuestra energía mental. Y es por eso que cuando nosotros logramos tener la mente en silencio, en ese momento nuestro ser inmediatamente puede mandarnos chispazos de sabiduría al corazón. Esos chispazos de sabiduría que llegan a nuestro corazón es lo que nosotros comúnmente llamamos la intuición. Esa intuición es algo que vamos a empezar a experimentar cuando logremos desarrollar esta práctica de meditación reflexiva, porque vamos a ir logrando llegar a ese silencio interior, y cuando logramos llegar a ese silencio interior acá en nuestro corazón, en ese momento pues nuestro ser va a poder enviarnos información sobre el defecto que nosotros estamos estudiando, y ahí es donde vienen las comprensiones. La meditación pues tiene unas técnicas, unas herramientas para que logremos llegar a ese silencio y luego logremos llegar a una comprensión. Entonces la comprensión no es algo de la mente, no es algo del razonamiento, sino que es algo de la intuitivo, es algo que va a llegar solo en el silencio. Y eso es lo que nosotros vamos a querer hacer a través de esta práctica de meditación reflexiva. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo un niño, en este caso, está queriendo conectarse con la sabiduría de Dios, con la sabiduría del ser. Y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo en la medida en que vamos realizando esta práctica de meditación reflexiva. Vamos a estar recibiendo esa sabiduría, esos chispazos de sabiduría, uno tras otro. Y si nosotros recibimos chispazos de sabiduría, pues eso nos garantiza que de ahí en adelante seamos diferentes, que logremos cambios. Por eso se dice que el objetivo de la meditación es el cambio radical, total y definitivo. Si nosotros después de una meditación seguimos siendo las mismas personas, pues esa meditación no sirvió absolutamente de nada, ¿cierto? Porque no pudimos hacer cambios. Mientras que si después de una meditación yo ya soy alguien diferente, ¿por qué? Porque soy más sabio, porque tengo nuevas comprensiones sobre mí misma, en ese momento ya mi vida cambia. Yo actúo de acuerdo a mi falta de sabiduría, yo actúo de acuerdo a mi falta de comprensión. Si por ejemplo alguien me ofende y yo termino gritando, exaltándome, diciendo groserías o sufriendo, pues eso pasa porque no tengo la sabiduría sobre mi propia ira, sobre mis propias reacciones internas. En el momento en que yo comprenda esas reacciones internas, tenga sabiduría sobre esas reacciones internas, sobre cómo funciona la ira, pues a mí vienen a ofenderme y yo ya no voy a actuar de esa forma, ¿cierto? Ya no voy a dejar que esos instintos se desarrollen, se manifiesten sin ningún control. Ya voy a tener un control de mí misma, entonces eso ya genera un cambio. Si yo tenía que discutir con esa persona y eso iba a terminar en un problema muy grave y gracias a ese problema de pronto yo iba a terminar dañando una relación con alguien muy cercano a mí, o hasta de pronto podría llegar a terminar en la cárcel o inclusive en el cementerio. Entonces eso ya no se va a dar porque ya logramos tener una sabiduría para poder actuar de una manera diferente. Esa sabiduría se va a ver en la vida diaria. Ustedes meditan y eso no simplemente va a quedar ahí en el papel o va a quedar ahí en su mente o va a quedar, esas comprensiones no van a quedar volando, no. En la medida en que ustedes vayan logrando cambios o comprensiones a través de la meditación, inmediatamente eso se va a ver reflejado en su actuación en la vida diaria. Ustedes ya no van a actuar de la misma forma porque ya son personas mucho más sabias y ya la forma en que van a actuar, en que van a hablar, en que se van a desenvolver en el diario vivir va a ser completamente diferente. Por eso se dice que ese es el verdadero objetivo de la meditación, que logremos ir cambiando, que cada día que meditemos pues estemos logrando hacer cambios radicales. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la práctica de la meditación reflexiva? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un lugar tranquilo,
Pero verificamos acá, bueno, un lugar tranquilo. Luego vamos a hacer nuestra conjuración del Belilín y el círculo mágico. Luego vamos a hacer una súplica de asistencia a nuestro padre y a nuestra madre. Luego una relajación, ¿sí?, de nuestro cuerpo psíquico y físico. Y luego vamos a empezar con la reconstrucción de escenas. Esta parte es supremamente importante porque para que nosotros podamos meditar necesitamos de una materia prima para esta meditación. Y la materia prima de la meditación va a ser nuestra vida, las diferentes escenas, tanto agradables como desagradables, que vamos a ir viviendo o que estamos viviendo en este momento. Entonces hay situaciones que están pasando a nivel mundial, problemas, que la pandemia, que la crisis económica, que las guerras, bueno, eso ya nos genera un gimnasio psicológico. Pero aparte de eso hay situaciones que pasan en nuestro trabajo, entonces con el jefe, con el compañero del trabajo, que algo salió mal o algo salió bien. Todas esas situaciones también nos generan otro gimnasio psicológico, ¿cierto? Otra materia prima. Pero si llegamos a nuestra casa a desenvolvernos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestra familia, pues ahí encontramos otro gimnasio psicológico. Si salimos a la calle a comprar un mercado, por ejemplo, a comprar algo, nos relacionamos con otras personas y ahí tenemos otro gimnasio psicológico con nuestros amigos. Entonces hay muchas circunstancias a nuestro alrededor que se están dando comúnmente, a nuestro alrededor, que nos están generando una cantidad de reacciones internas. Y no solo lo que pasa externamente, también lo que nos puede pasar a nosotros. De pronto estamos enfermos, tenemos una enfermedad, una dolencia, nos sentimos mal. Eso también genera unas reacciones en nuestro interior. Entonces todas estas cosas que nos pasan, tanto agradables como desagradables, en nuestra vida, terminan siendo la materia prima para que nosotros podamos meditar. Cada una de esas escenas en donde nos desenvolvemos y creemos que somos nosotros los que nos desenvolvemos, termina siendo la materia prima, pero en la meditación reflexiva nos vamos a dar cuenta que no somos nosotros los que nos estamos desenvolviendo en esas escenas, sino que son nuestros defectos psicológicos. Y entonces vamos a empezar a descubrir actuaciones de nuestros defectos en cada escena. Vamos a evaluar nuestro propio comportamiento, pero ya no viéndonos como si nosotros fuéramos ese que actuó o que pensó o que sintió allá en esa escena, sino viendo algo de forma ajena, viendo esa escena como si hubiera un personaje ajeno a nosotros, que hace parte de nosotros, pero que no es lo que realmente somos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos la conciencia, nosotros somos nuestro espíritu, somos la parte real, verdadera y eterna que hay en nuestro interior. Somos esa chispa divinal, eso es lo que realmente somos. Los defectos tienen una parte de nosotros, pero no es lo que somos. Simplemente es una forma equivocada de ser que tiene un porcentaje de energía. Entonces nosotros tenemos que empezar a estudiar a nuestros defectos como algo ajeno, como si estuviéramos estudiando a un sospechoso de un crimen y nosotros fuéramos los detectives. Entonces yo empiezo a estudiar el comportamiento de ese personaje, empiezo a estudiar su perfil, ¿cierto? Sus estrategias, cómo actuó, su perfil psicológico, su personalidad. Empiezo a estudiarlo detalladamente. Esa realmente es la meditación reflexiva, volvernos unos detectives y empezar a mirar, bueno, este personaje cómo actuó dentro de esta escena, qué fue lo que hizo, qué fue lo que dijo, cómo lo hizo, qué palabras utilizó, qué estrategias utilizó, qué otros personajes lo acompañaron, qué ellos participaron dentro de esa escena. Entonces al hacer esa reflexión, porque eso se llama la autorreflexión íntima, yo voy a ir descubriendo muchos defectos psicológicos. Entonces en eso va a consistir la práctica de meditación reflexiva y por eso siempre vamos a necesitar ir a nuestras propias escenas, las escenas de nuestra vida que nosotros hemos vivido, porque la meditación no la vamos a encontrar a través de la imaginación, suponiendo cosas, razonando, no, estudiando nuestro propio comportamiento, la forma como nosotros hemos actuado en cada una de las escenas o circunstancias de nuestro diario vivir. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y ahí va la meditación. ¿Listo? Entonces, bueno, ya entendiendo esto, ya entendiendo cómo vamos a hacer esta meditación, entonces vamos a comenzar con la práctica. Igual, cualquier cosa, pues ahí se les irá guiando en cada proceso de la práctica y también ustedes pueden ir dejando las preguntas o las inquietudes que tengan acerca de este tema. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la práctica de meditación reflexiva. Vamos a buscar un lugar tranquilo. Este lugar pues puede ser el lugar donde ustedes se encuentren en este momento, su habitación, ojalá un lugar tranquilo donde no haya mucho ruido, donde no los estén molestando mucho, pues para que puedan concentrarse mejor. Sin embargo, pues si hay ruido, si hay movimiento, pues no quiere decir que no puedan hacer la práctica, solo que tienen que hacer un poco más de esfuerzo para concentrarse, ¿listo? Y pues van a tener que ir eliminando todo lo que
ya en marcha todo lo que esas circunstancias que están a su alrededor les vayan generando, ¿no? Bueno, entonces eso es lo primero, ya estando en ese lugar. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a hacer una conjuración del Belin y el círculo mágico. Esta técnica, esta herramienta, ustedes la van a ver en todas las prácticas, siempre vamos a tener que utilizar la conjuración, porque lo que hace la conjuración es limpiar el lugar de energías negativas y hacer un cierre para que esas energías negativas no puedan ingresar al lugar y podamos hacer nuestra práctica en total armonía, energéticamente hablando, ¿listo? Entonces vamos a comenzar con nuestra conjuración del Belin y el círculo mágico. Cerramos nuestros ojos, nos concentramos en nuestro corazón y los latidos de nuestro corazón y comenzamos el canto del Belin. Belin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belin, Belin, Belin. Ahora vamos con nuestro cierre o nuestro círculo mágico de protección. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, con el fin de hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Las personas que de pronto no conozcan esta herramienta de el Belin y el círculo mágico pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, o a nuestro canal de Conocimiento de Sí Mismo en vivo y buscar la conferencia número 7 de las conjuraciones. Ahí van a encontrar todo lo referente a estas prácticas. Bueno, ahora vamos a hacer una súplica de asistencia a nuestro Padre interior y a nuestra Madre Divina. Entonces cada uno va a cerrar sus ojos, se va a centrar en su corazón y le va a pedir a su ser, a ese espíritu que hablábamos hace un momento, que es lo que somos, que nos asista en esta práctica de meditación reflexiva. Que sea ese espíritu, que sea ese ser, ese Padre y esa Madre Divina, quienes se manifiesten en esta práctica, quienes sirvan de detectives para poder descubrir la mayor cantidad de defectos psicológicos o detalles dentro de la escena. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y cada uno va a hacer su petición con sus propias palabras a su Padre y a su Madre Divina. Listo, ahora vamos a hacer una relajación. Esto es importante porque si nosotros estamos llenos de tensiones, hemos tenido tensiones a lo largo de nuestro día, pues obviamente esas tensiones no van a dejar que nos concentremos en la práctica de meditación reflexiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por relajar la emoción, la parte emocional. Para relajar la parte emocional, lo que vamos a hacer es que vamos a respirar, vamos a inhalar y a exhalar profundamente. Esto va a soltar todas las emociones que nosotros sentimos a la altura del ombligo. Normalmente ahí es donde se acumulan las emociones tanto agradables como desagradables. Cuando sentimos como esa sensación a la altura del ombligo, porque hay alguna emoción que se está anidando ahí, estamos perdiendo grandes cantidades de energía, entonces necesitamos que esas emociones salgan de ahí. Y cuando las emociones negativas, pues que pueden ser agrado o desagrado, pero son negativas porque nos están haciendo perder energía.
logran salir de nuestro cuerpo físico, de nuestra máquina humana, entonces se recupera la emoción superior que es el ánimo, el fuego, la fuerza que nos permite pues hacer lo que nosotros nos propongamos hacia la conciencia. Entonces vamos a empezar con esa relajación, vamos a inhalar profundamente, inhalamos, exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Ahora vamos a relajar nuestra mente y para relajar nuestra mente vamos a hacer que nuestra mente fije su atención en los sonidos que hay a nuestro alrededor. Vamos a seguir centrados en nuestro corazón, sintiendo nuestro corazón, pero vamos a empezar a escuchar, ¿cierto? A dejar que nuestro oído se agudice y escuche los sonidos que están a nuestro alrededor, desde los más cercanos hacia los más lejanos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir escuchando un sonido, por ejemplo, escuchamos en primera medida, por ejemplo, uno de los sonidos más cercanos puede llegar a ser nuestra respiración, nuestra inhalación y nuestra exhalación. Lo escuchamos y ahora lo dejamos ir y buscamos un sonido más lejano, ¿cierto? Entonces ahora llevamos nuestra atención hacia el sonido que genera, por ejemplo, nuestro celular o nuestro computador que está frente a nosotros. Entonces nos fijamos en ese sonido, lo escuchamos y lo dejamos ir y buscamos un sonido más lejano. De pronto ahora escuchamos que nuestra mascota está durmiendo. Entonces ese sonido que hace la mascota mientras duerme, lo escuchamos, lo dejamos ir y buscamos otro sonido más lejano. Este ejercicio es excelente para quitar la mente. La mente puede estar llena de pensamientos, pero al estar dirigiendo la atención hacia uno y otro sonido, la mente va a ir quedando en blanco, va a ir calmándose, va a ir relajándose. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio por unos minutos. Vigilar todos los sonidos de nuestro mundo interior, desde el más cercano hasta el más lejano. Vamos a buscar sonidos más lejanos, vamos a salir de nuestra casa y a buscar sonidos afuera de nuestra casa, en el barrio, en el sector donde nos encontramos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Y para relajar nuestro cuerpo físico vamos a utilizar la imaginación. Ustedes pueden hacer derviches si quieren, también es una forma de relajar nuestro cuerpo físico. O en este caso vamos a utilizar la imaginación para relajar nuestro cuerpo. Vamos a imaginar cada parte de nuestro cuerpo físico y vamos a ir sintiendo que se suelta, que se relaja, que se distensiona. Entonces cerramos de nuevo nuestros ojos y empezamos con nuestro proceso imaginativo. Vamos a imaginar y a sentir, ¿listo? Entonces vamos a empezar por imaginar y sentir el dedo gordo de nuestro pie derecho.
Lo sentimos, lo visualizamos y lo soltamos. Ahora imaginamos y sentimos los otros 4 dedos de nuestro pie derecho al tiempo. Lo sentimos, los visualizamos y lo soltamos, lo relajamos. Ahora vamos a visualizar y a sentir todo nuestro pie derecho. Vamos a sentir nuestro pie derecho. Toda nuestra atención está allá, en ese pie. Lo sentimos, lo visualizamos y lo soltamos. Vamos ahora con nuestra pierna derecha. Vamos del tobillo a la rodilla y de la rodilla a la cadera. Sentimos, visualizamos toda nuestra pierna derecha y la soltamos, la relajamos, la distensionamos. Vamos ahora con nuestro pie izquierdo. Visualizamos y sentimos todo nuestro pie izquierdo, los dedos, la planta, el dorso, borde interno, externo, tobillo, talón. Sentimos todo nuestro pie izquierdo, lo visualizamos y lo soltamos, lo distensionamos, lo relajamos. Ahora vamos con nuestra pierna izquierda del tobillo a la rodilla, de la rodilla hacia la cadera. Sentimos toda nuestra pierna izquierda, por dentro, por fuera, todos sus músculos, huesos, tendones, nervios. Los visualizamos y los soltamos, los distensionamos, los relajamos. Listo, ya están nuestras piernas completamente relajadas, distensionadas. Vamos con nuestros brazos, nuestras manos. Vamos ahora con nuestra mano derecha. Visualizamos y sentimos toda nuestra mano derecha, los dedos, la palma, hasta llegar a la muñeca. La sentimos y la soltamos, la distensionamos. Vamos ahora con nuestro brazo derecho, de la muñeca hacia el codo y el codo hacia el hombro. Visualizamos todo nuestro brazo derecho, los huesos, los músculos, los tendones, los nervios, los sentimos y los soltamos, lo distensionamos. Vamos ahora con nuestra mano izquierda. Sentimos todos los dedos de nuestra mano izquierda, la palma, la muñeca, sentimos toda nuestra mano, la visualizamos y la soltamos, la relajamos. Vamos con nuestro brazo izquierdo, de la muñeca hacia el codo, del codo hacia el hombro. Visualizamos y sentimos todo nuestro brazo izquierdo y lo soltamos, lo distensionamos. Volvemos a la cadera y vamos a empezar a distensionar todo nuestro tronco. Entonces vamos a empezar con la parte baja de nuestro tronco, donde está nuestro intestino grueso, delgado, nuestro estómago, nuestro hígado. Vamos a visualizar todo nuestro tronco en la parte baja, los órganos internos, también obviamente nuestro centro sexual. Vamos a visualizar toda la parte inferior de nuestro tronco y la vamos a soltar, la vamos a distensionar. Vamos ahora a la parte media de nuestro tronco, la visualizamos por dentro, por fuera y la soltamos, la distensionamos. Ahora vamos con la parte alta de nuestro tronco, donde está nuestro pecho. Internamente encontramos nuestros pulmones, nuestro corazón. Sentimos y visualizamos esa parte alta de nuestro tronco y la soltamos, la distensionamos. Vamos ahora a visualizar nuestra espalda, la espalda baja. La visualizamos, la sentimos y la soltamos. Visualizamos ahora la espalda media, la parte media de nuestra espalda. Sentimos todos los músculos, los huesos de la columna vertebral y los soltamos, los distensionamos. Ahora vamos a la parte alta de nuestra espalda. Visualizamos la columna, visualizamos los huesos, visualizamos toda la parte alta de nuestra espalda, los músculos, los sentimos y los soltamos, los distensionamos. Vamos ahora a sentir y a visualizar nuestros hombros, donde normalmente se acumula mucha tensión. Entonces los vamos a sentir por dentro, por fuera, cada músculo, cada hueso, y lo vamos a soltar, a distensionar. Ahora vamos a visualizar y a sentir nuestro cuello, todo nuestro cuello hasta llegar a nuestro rostro. Lo sentimos y lo soltamos. Y por último visualizamos y sentimos toda nuestra cabeza, nuestra cara en su totalidad. La vamos a sentir, todos sus músculos, huesos, y los vamos a soltar. Ahora vamos a visualizar nuestro cerebro, es la parte interna de nuestra cabeza. La sentimos, la soltamos y visualizamos ahora toda la cabeza como una unidad, sintiéndola interna y externamente hasta el cuero cabelludo, hasta el último de nuestros cabellos. La sentimos y la soltamos, la distensionamos. Listo, ahora vamos a visualizar, para terminar, todo nuestro cuerpo físico como una unidad. Lo sentimos todo, como una sola pieza. Lo visualizamos y lo soltamos, lo relajamos, lo distensionamos.
Listo, ya después de haber relajado nuestro cuerpo físico, vamos al siguiente paso, que es reconstruir una escena o un evento determinado. Entonces cada uno de ustedes va a recordar una escena vivida del defecto que ustedes quieran, están meditando, porque normalmente cuando nosotros utilizamos la herramienta de la meditación reflexiva, nosotros escogemos un defecto y ese defecto no lo vamos a dejar de meditar hasta que lo eliminemos completamente. En eso consiste la meditación, en que yo voy a dedicar parte de mi tiempo, de mi día. Puedo hacerlo en las mañanas, al mediodía, después de almuerzo, en la noche, en la tarde, en el tiempo que yo tenga, porque cada uno de ustedes tiene un horario diferente, tiene una disponibilidad de tiempo diferente, entonces cada uno va a escoger, pero la ideal es que por lo menos dediquemos una horita de meditación diaria. Eso sería como lo básico, ¿cierto? Si podemos dedicarle más tiempo, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 7 horas a la meditación, excelente, fabuloso. Pero cada uno cuenta con su tiempo, con su horario, entonces por lo menos dediquémosle una horita. Y cuando vayamos a meditar, entonces vamos a comenzar, muchos de ustedes ya vienen meditando un defecto, algunos estarán meditando, no sé, la masturbación, la fornicación, la pornografía, otros de pronto están meditando el defecto del mal genio, la tiranía, la crítica, otros de pronto están meditando un defecto de la pereza, del ocio. Entonces cada uno tiene un defecto para meditar. ¿Cómo escogemos el defecto? Pues de acuerdo a... Podemos hacerlo de varias formas. Primero mirando cuál es el defecto que más nos está estancando en este momento. Ustedes pueden decir, bueno, yo quiero trabajar sobre mí misma o sobre mí mismo, pero el ocio no me deja. Me la paso todo el día metido en el celular, por ejemplo, perdiendo el tiempo. Eso no me deja vivir, no me deja hacer nada. Entonces necesito quitarme ese defecto de encima, ¿cierto? Y voy a dedicarle mi meditación a este defecto hasta que lo elimine completamente. Otra persona va a decir, no, para mí es más importante empezar por el yo fornicario, porque ya tengo mi pareja, estoy practicando la transmutación sexual y voy de caída en caída, o sea, no he podido llegar a la castidad, sigo fornicando y eso me parece urgente, dejar de crear yoes, dejar de fornicar, y por eso le voy a dedicar todo mi tiempo a este defecto, a meditar el yo fornicario. Entonces vamos a escoger un defecto y vamos a empezar a meditarlos, y si ya lo empezamos, pues vamos a continuar el día de hoy con este ejercicio y lo vamos a seguir meditando todos los días, por ejemplo 1 hora diaria, 2 horas diarias, hasta que lo eliminemos completamente. ¿Y cómo sabemos que lo eliminamos? Primero, porque nos damos cuenta que ya no se está manifestando en el diario vivir, y segundo, en el astral nos van a ir mostrando cómo va ese proceso de eliminación de ese defecto. También en el astral nos pueden decir qué defecto debemos eliminar. De pronto ustedes no saben por dónde empezar, pues también pueden hacer una práctica de desdoblamiento astral y preguntar, y con ese objetivo de preguntarle a su ser cuál es el defecto más urgente para meditar. ¿Listo? Pero bueno, en este momento cada uno va a escoger un defecto. Si hasta ahora va a empezar a meditar, aunque esta es una conferencia de la fase B, pero pueden haber personas nuevas, entonces van a escoger un defecto, y los que ya vienen meditando un defecto, pues vamos a continuar con ese mismo defecto psicológico. Y vamos a recordar una escena vivida, una o varias, si se vienen varias escenas no hay problema, de cuando se manifestó este defecto. Entonces ustedes van a ir a la escena, allá en esa escena donde discutieron, por ejemplo, con la pareja, o en esa escena donde sufrieron por dinero, por las deudas, por el trabajo, o en esa escena donde tuvieron una pelea con su mejor amigo, con su hermano, o cualquier escena vivida, la que ustedes quieran, de ese defecto psicológico. Ojalá una escena fuerte donde se haya manifestado ese defecto con gran rigor, con mucha fuerza, porque eso nos va a permitir tener más elementos para estudiarlo, poder verlo más fácil. Además que las escenas fuertes las recordamos más, ¿no? Las escenas más leves, más pequeñas, pues no las recordamos tanto como lo que pasó cuando pasó algo fuerte, algo que realmente nos conmocionó, nos hizo reaccionar de una forma muy alterada, por ejemplo, en cualquier defecto que sea. Entonces eso nos queda más fácil recordarlo. Entonces vamos a dedicar un tiempito, yo creo que unos 3 minuticos, lo voy a contabilizar por acá, a recordar esa escena vivida. ¿Listo? Entonces, dediquémosle 3 minuticos para que no se nos alargue la práctica. 3 minuticos a recordar la escena vivida. Ustedes la van a recordar desde el comienzo hasta el final. ¿Listo? O sea, desde el momento en que empezó la escena. Si fue, por ejemplo, una escena de fornicación, pues desde el momento en que empezaron a hacer la práctica, todos los pensamientos que empezaron a aparecer, los deseos, las justificaciones, las tensiones, los recuerdos, la imaginación mecánica, van a ir recordando todo lo que fue pasando, ¿sí? Hasta que llegó el momento en que
se dio la caída sexual, por ejemplo. Entonces, y después, ¿qué pasó de eso? Entonces, el sufrimiento, el dolor, de pronto se le echó la culpa a la otra persona. Bueno, todo lo que pasó hasta terminar la escena, ¿sí? Si fue una discusión con alguien, pues, ¿cómo comenzó esa discusión? Entonces, yo le dije algo, esa persona me dijo algo, eso no, me disgustó, no me gustó lo que me dijo, me sentí herida, entonces yo dije esto, bueno, todo lo que fue pasando hasta que ya terminamos allá en gritos o rompiendo las cosas o se dañó esa relación con esa persona, ¿sí? O me echaron del trabajo, si fue con el jefe, bueno, entonces vamos hasta el final de la escena. ¿Listo? Entonces cada uno de ustedes va a coger esa escena y la van a estudiar durante los siguientes 3 minuticos, desde ya. Listo, ya recordamos nuestra escena. Ahora vamos a empezar entonces con la técnica de la meditación. Entonces, la técnica que vamos a utilizar el día de hoy es encontrar detalles dentro de la escena, pensamientos, emociones, deseos, justificaciones, acciones, a través de un mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la forma de encontrar detalles. Lo voy a utilizar así, voy a utilizar esta técnica porque es muy sencilla, es muy fácil, sobre todo para las personas que se les ha dificultado meditar o encontrar detalles dentro de la meditación. El mapa conceptual ayuda mucho y ya vamos a mirar cómo vamos a ir encontrando los detalles a través del mapa conceptual. Ustedes lo pueden dibujar si quieren, toman un cuaderno, lo dibujan o simplemente lo hacen en su celular, ¿sí? O van simplemente anotando los detalles uno del otro, o lo visualizan en su mente, pero lo ideal es que lo podamos anotar para poder tener presente cuáles son los detalles y ahí poder sacar más detalles, ¿sí? Entonces lo ideal es que si tienen una libretica, pues o un cuadernito pues, y un esferito, pues lo utilicemos para hacer esta práctica.
Entonces, dentro de la escena vamos a encontrar detalles. ¿Qué son los detalles? Son las manifestaciones de ese defecto. Ustedes pueden escoger, por ejemplo, el yo tirano. Yo quiero estudiar el yo tirano. Pero ustedes tienen que ser específicos. Bueno, el yo tirano tiene muchísimas manifestaciones, entonces tienen que mirar, bueno, tirano en qué o con quién. Ah, no, el yo tirano con mis hijos o con este hijo en específico. Ah, listo, entonces ya lo tenemos más detallado. La tiranía con mi hijo, ¿sí? Con mi hijo fulanito. Entonces ya lo tengo más detallado y ya sé que voy hacia allá. Entonces, esa tiranía tiene muchas manifestaciones. Se manifiesta a través de pensamientos, se manifiesta a través de imaginación mecánica, yo imagino cosas, ¿cierto? De recuerdos, de futurizaciones, de proyecciones de la mente, de lo que yo proyecto que voy a hacer, ¿cierto? Se manifiesta a través de sentimientos de agrado, de sentimientos de desagrado, se manifiesta a través de deseos, de cosas que yo quisiera hacer, tengo ganas de hacer o quise hacer durante la escena, y se manifiesta a través de acciones. Entonces lo que yo hice, entonces un grito, una mala palabra, no sé, un movimiento de la mano contra la mesa, ¿cierto? Entonces esas son acciones, ¿sí? Que hacen parte de ese efecto. Entonces vamos a empezar a desmenuzar, y para eso es el cuadro conceptual, para empezar a desmenuzar todo lo que ese efecto tiene, porque ese defecto parece ser una cosa pequeñita, pero no, es enorme, tiene muchos detalles en su interior. Entonces necesitamos empezar a encontrar los detalles para ir eliminándolos. Bueno, entonces, a medida que vayamos encontrando esos detalles, vamos a ir suplicándole a nuestra Madre Divina que los elimine. ¿Quién es nuestra Madre Divina? Pues la fuerza del amor de nuestra conciencia, que es el fuego que tiene el poder para eliminar los defectos que hemos descubierto y que hemos juzgado, porque todo defecto pues tiene 3 pasos en su eliminación. Yo descubro en la escena un defecto que pensó en que le tenían que hacer caso, ¿sí? Si estamos hablando de la tiranía. Entonces, lo descubrí, ¿sí? Lo que pensó. Ahora, lo enjuicio. ¿Qué es enjuiciarlo? Pues darme cuenta que eso está mal, que eso es un defecto, que yo quiero violar el libre albedrío de otra persona. Y luego voy con el tercer paso, que es la eliminación. Y la eliminación es invocar una fuerza superior a mí, ¿sí? Que hace parte de mí, pero que es superior, que es la fuerza del amor, el fuego del amor, que es la Madre Divina, para que elimine ese efecto. Y esa fuerza pues es la indicada para hacer trizas ese defecto que yo acabo de descubrir. Cuando yo digo, Madre mía, elimíname este defecto, que es la forma de eliminar un defecto, pues yo voy a sentir como ese defecto que acabo de descubrir pues es eliminado y puedo seguir buscando más detalles. Entonces cada vez que encuentren un detalle, lo van a ir eliminando con la súplica a la Madre Divina. Es importante dividirnos entre observador y observado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes somos nosotros? Pues el 3%, que es el espíritu dentro de nosotros, la parte consciente que hay en nuestro interior, el ser. Eso es el observador. ¿Y quién es el observado? Pues el defecto, que no es uno, sino que es muchos. Entonces cada defecto, cada detalle que vamos observando y enjuiciando, pues lo vamos a ir eliminando. Entonces, ¿por qué decimos que es importante dividirse? Porque hay veces que ustedes, por ejemplo, recuerdan una escena en la que tuvieron una discusión con alguien porque ustedes querían que esa persona hiciera lo que ustedes querían, lo que a ustedes les parecía, ¿cierto? Entonces ustedes recuerdan la escena y si ustedes no aprenden a dividirse entre observador y observado, ustedes terminan identificados con la escena. ¿Y qué es terminar identificados con la escena? Pues que terminan otra vez pensando lo mismo, ¿cierto? Entonces se les monta otra vez el yo tirano y dicen, no, pero es que antes me faltó decirle fue esto, ¿cierto? No, es que tenía que haberme hecho caso. Entonces ya estoy otra vez con el mismo defecto montado, tratando de verlo cuando ya lo tengo montado. Entonces, si yo tengo montado el defecto, no voy a poder ver nada. Yo necesito ponerme en la posición de que yo soy la conciencia y ver el defecto, observarlo y juzgarlo despiadadamente. Eso es supremamente importante, por eso no podemos admitir ningún tipo de justificación durante la meditación. Tenemos que juzgarnos despiadadamente a nosotros mismos y lograr esa división, como si estuviéramos viendo una película, ¿cierto? Como si esa persona que está ya gritando y tiranizando a esa otra persona, ¿cierto? No soy yo, sino es un personaje que yo estoy analizando. Entonces, cuando yo logro dividirme, pues me va a quedar mucho más fácil encontrar el comportamiento de ese personaje sin dejar que se me monte otra vez en mi máquina humana, ¿cierto? Porque ahí no voy a poder ver nada. Listo, entonces,
¿Cómo identifico nuevos yoes? Pues para poder encontrar nuevas partes en ese mapa conceptual que vamos a hacer el día de hoy, vamos a utilizar preguntas, ¿cierto? ¿Por qué, para qué y cómo? ¿Cierto? Entonces, si yo encuentro un defecto que quería obligar a otra persona a hacer lo que a mí me parecía correcto, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿por qué quería obligarlo? ¿Cierto? Y cuando yo me pregunto por qué, mi mente responde, no porque es que eso está bien, eso es lo correcto, ¿sí? Porque nunca me hace caso y esta vez me tiene que hacer caso. Porque eso fue lo que hizo fulanito y le salió bien, entonces yo también lo tengo que hacer. Entonces mi mente empieza a dar respuestas a la pregunta que yo le hago. Bueno, ¿por qué quiero tiranizar a esa persona? ¿Por qué quiero que esa persona haga lo que yo quiera? Bueno, pues por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y la mente empieza a hablar y a darme razones. Y cada detalle que me da la mente, cada razón que me da la mente es un nuevo defecto psicológico que yo puedo ir eliminando. Entonces, para eso son las preguntas, para poder poner en actividad al defecto para que nos vaya contando qué más le gusta hacer, qué más piensa, qué más planes tiene, y de cada cosa que el defecto que la mente nos va contando, pues es un nuevo detalle que yo voy descubriendo. Puedo utilizar también el para qué o puedo utilizar el cómo, ¿sí? ¿Cómo hice eso? Entonces, ¿cómo lo hice? Entonces, si yo me pongo a analizar, la mente también me va a responder el cómo actuó en esa escena. Pero bueno, ya vamos a ir mirando con ejemplos un poco más cómo es el ejercicio. Entonces, vamos a empezar con la primera parte del ejercicio, que es identificar 3 detalles del yo en cada función del alma. Entonces vamos a dedicarle 7 minuticos a identificar 3 detalles de la mente, 3 detalles de la emoción y 3 detalles del deseo y la acción. Les voy a poner un defecto, un ejemplo de un defecto, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos estudiando el yo tirano con nuestro hijo, entonces miramos 3 detalles que se manifestaron en la mente en esa escena que yo estoy estudiando. Digamos que tuve una discusión con mi hijo, le cerré la puerta, no lo dejé salir a verse con sus amigos o a jugar, ¿sí? Entonces él se puso a llorar, hizo una pataleta, esa fue la escena, ¿sí? Hizo una pataleta, rompió las cosas en el cuarto, dijo que me odiaba. Bueno, ahí vamos a ver todo hasta dónde llegó la escena, ¿listo? Entonces, ahora dentro de esa escena vamos a empezar a estudiar, bueno, 3 defectos de la mente, ¿sí? ¿Qué dijo mi mente durante esa escena? No, es que tengo que corregirlo porque si no, se va a quedar así, desobediente, ¿sí? Ese fue un detalle, algo que me dijo la mente, entonces lo anoto, ¿sí? Dentro de ese mapa conceptual lo voy a anotar, ¿sí? El primer detalle. ¿Qué más me dijo mi mente en esa escena? ¿Sí? Entonces mi mente me dijo, yo no entiendo por qué no me hace caso, si yo he sido la mejor mamá del mundo, ¿cierto? Si yo me he portado muy bien con él, ¿por qué no me hace caso? Entonces colocamos el segundo detalle, que es un detalle de la autoconsideración. Puede que ustedes no sepan de qué detalle es, pero lo colocan, ¿sí? Es que no entiendo por qué no me hace caso si yo he sido una buena mamá. Entonces, eso me dijo la mente, ¿cierto? Entonces lo coloco ahí como un segundo detalle dentro de mi ejercicio. Y sigo estudiando. Bueno, ¿qué más me dijo la mente? ¿Sí? No, ya no voy a seguir siendo igual de alcahueta o condescendiente con él porque mire cómo se porta. Entonces ya apareció la venganza, ¿no? Sí, las consecuencias, voy a cambiar con él, voy a empezar a ser más mala. Ah, listo, entonces apareció otro detalle, que puede que ustedes no sepan cómo se llama, no sepan qué es venganza, pero simplemente lo anota. Entonces, no puedo seguir siendo así de condescendiente con él. Ahí anotan los 3 detalles de la mente, lo que dijo su mente, ¿sí? Ahí también pueden poner detalles de imaginación mecánica, lo que imaginó, ¿sí? Entonces me imaginó, por ejemplo, que si lo dejaba salir le iba a pasar algo. Entonces también eso lo pueden poner ahí. Luego, entonces vamos a buscar 3 detalles de la emoción, ¿sí? Entonces ya la emoción es qué sentí. Entonces ustedes van a volver a la escena, van a recordar la escena y van a mirar qué sintieron dentro de la escena. Entonces ustedes sintieron miedo, por ejemplo. Miedo a dejarlo salir porque le puede pasar algo, ¿cierto? Entonces colocan ese detalle del miedo en el primer detalle de la emoción, ¿sí? Y siguen explorando qué más sintieron. Si sintieron frustración, porque ustedes querían que él les actuara de otra forma, les respondiera de otra forma, les hiciera caso y no, entonces quedaron frustrados. Entonces colocan esa segunda emoción que sintieron ahí, ¿cierto? Pero de pronto hubo una emoción de agrado, ¿por qué no? Una satisfacción de haber logrado lo que queríamos o de no haberlo dejado salir, no haberlo dejado hacer lo que él quería. Entonces sentí como un agrado, una satisfacción de haberlo corregido. Ah, listo, entonces eso también lo puedo colocar ahí, ¿listo? Voy a colocar 3 detalles inicialmente de la emoción.
Y después vamos a colocar 3 detalles del deseo y acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice en la escena? Sí, recuerdo la escena y empiezo a mirar qué hice, ¿sí? Entonces grité, el yo gritón, ahí lo coloco como el primer detalle. Dije una grosería, el yo grosero, como segundo detalle, ¿cierto? Palmoteé, ¿sí? O rompí algo. Entonces ese yo violento que cogió el celular y lo botó contra el piso. Entonces, tercer detalle. Entonces ustedes van a mirar qué acciones hicieron y ahí van a colocar 3 que ustedes recuerden en la escena, que realmente se hayan dado, porque acá no es cuestión de inventarse nada, sino es cuestión de mirar qué pasó en esa escena, cuál fue nuestro comportamiento y poderlo analizar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio de sacar esos 3 detalles de la mente, de la emoción y del deseo durante los siguientes 7 minutos. Desde ya podemos empezar.
Listo, ese sería el primer ejercicio. 3 detalles de la mente, 3 detalles de la emoción y 3 detalles de la acción o el deseo. Si de pronto no actuamos, sino que quisimos actuar, que también puede darse el caso, también lo podemos colocar ahí. Listo, ahora vamos a irnos un poco más al detalle. Listo, entonces vamos a coger la mente. Los 3 detalles de la mente que ya encontramos ahí, ustedes ya lo tienen ahí en su cuadro sinóptico. Entonces a cada detalle le van a sacar otros 3. Eso es lo que vamos a hacer durante los siguientes 7 minutos. Este ejercicio es bien interesante y ustedes me van a decir, bueno, ¿yo cómo le saco otros 3 detalles? Bueno, pongamos un ejemplo. ¿Sí? Yo les estaba colocando el ejemplo de la tiranía, ¿cierto? O del sufrimiento porque no nos hacen caso. Listo, entonces, dentro de la mente de pronto había un detalle que decía que si no lo corrijo, se va a volver peor, ¿cierto? Ese fue un detalle que justificó mi acción de corregir a esa persona, por ejemplo, a mi hijo. Entonces, si yo no lo corrijo, se va a volver peor, ¿sí? Se va a volver una mala persona. Entonces, ya tengo yo el detalle acá, ustedes lo tienen anotado, ¿cierto? Entonces, ustedes van a preguntarse por qué piensan así, ¿cierto? ¿Por qué afirman eso? ¿Sí? ¿Cómo así que si no lo corrijo se va a volver peor? ¿Por qué pienso eso? ¿Sí? Pregúntense ustedes, pregúntenle a su mente, ¿cierto? Entonces, si ustedes le preguntan a su mente, pues su mente va a responder, ¿sí? Por ejemplo, su mente puede llegar a responder, ¿sí? Lo que pasa es que si yo no lo corrijo se va a volver como el hijo de la vecina, ¿sí? Que es terrible, ¿cierto? Ese niño no se lo aguanta a nadie. Entonces aparece un detalle comparador, que ya está comparando a su hijo con el hijo de la vecina. Listo. Ahí ya encontraron por qué se vuelve como el hijo de la vecina. Listo. Un detalle. Listo. ¿Por qué otra razón sentimos que o tenemos la necesidad de corregirlo o pensamos que si no lo corregimos se va a volver peor? Bueno, porque cuando a mí me corrigieron, cuando yo era pequeña, a mí me corrigieron y eso hizo que que yo fuera una buena persona. Entonces aparece un recuerdo de cuando de pronto mis padres, cuando yo era pequeña, me corrigieron, me golpearon o me castigaron, cuando yo desobedecí y gracias a eso entonces ya me daba miedo desobedecerles, entonces me volví juiciosa. Entonces yo recuerdo eso y eso lo tengo como una razón por la cual yo pienso así y eso lo puedo poner como un segundo detalle, ¿cierto? Porque si no lo corrijo, entonces los demás van a decir, ¿sí? Que yo no sé corregir a mi hijo. Entonces ese puede ser un tercer detalle, el que dirán, ya estoy preocupada porque los demás digan de mí. ¿Sí? Entonces ustedes simplemente dejan que su mente responda y van anotando cada detalle. Entonces ahí van a llenar 3 detalles de cada uno de esos que ya habían anotado. Este ejercicio lo vamos a hacer durante otros 7 minutos. O sea, la idea es que a cada detalle que ustedes ya tienen le saquen otros 3 preguntándose el por qué, el para qué o el cómo, como ustedes quieran, y eso les va a generar más detalles. Entonces vamos con otros 7 minuticos.
¿Listo? Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que sería con la emoción. Ustedes ya tienen 3 detalles anotados de la emoción, ¿sí? Y a cada detalle de la emoción le van a sacar otros 3 detalles. En el ejemplo que yo les estaba dando, por ejemplo, la mamá sentía miedo, ¿sí? Pero ahí podemos preguntar, bueno, ¿por qué sentía miedo? O a qué le tenía miedo? ¿Sí? No, pues de pronto miedo a que se le salga de las manos porque no le quiere hacer caso. Entonces ese puede ser un detalle. Miedo a que le pase algo si lo deja salir. Ese puede ser otro detalle, ¿cierto? Miedo a que me odie, por ejemplo, ¿sí? A que si yo lo corrijo, entonces después me odie. Entonces ese puede ser otro detalle. Entonces, ¿a qué le siento, a qué le tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Yo hago la pregunta mirando la escena y ahí voy a sacar los 3 detalles. Este es todavía más sencillo. Cojo el segundo detalle, que puede ser frustración, por ejemplo, y otra vez pregunto, bueno, ¿por qué me sentí frustrada? Y saco los 3 detalles. Y cada una de las emociones que ustedes sintieron, pues pregúntense por qué lo sintieron, examinando la escena y coloquen 3 detalles. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio por 5 minuticos, que es más sencillo todavía, para descubrir detalles de la emoción. Recuerden que cada detalle que ustedes van descubriendo, de una vez aprovechen y lo van eliminando. Entonces, el que sintió miedo al que dirán, madre mía, elimíname este defecto. Ah, vea yo. Y ahí viene la comprensión. Bueno, yo no me había dado cuenta que lo que me está haciendo sufrir es el que dirán. ¿Cierto? Entonces ya comprendo qué es lo que está, qué es el motor que me hizo hacer lo que hice, que no era lo que yo estaba pensando. Yo pensé que era, por ejemplo, el amor hacia mi hijo y no, resulta que es el que dirán. Ah, bueno, ya comprendí algo. Entonces, a medida que ustedes encuentren detalles, los eliminen, empiezan a surgir comprensiones y esas comprensiones nos dan muchísima paz. Bueno, sigamos entonces con este ejercicio.
Listo, ya para terminar el ejercicio, vamos a mirar la acción, ¿cierto? Ya ustedes tienen 3 detalles de acciones que realizaron en esa escena y vamos a cada uno de esos detalles a sacarle otros 3 detalles. ¿Y cómo lo hacemos? También lo podemos hacer preguntando. Por ejemplo, digamos que mientras yo discutía con mi hijo, mientras lo regañaba, entonces cogí algo y lo boté al piso. Un celular, por ejemplo, lo boté al piso. Eso es una acción de ira violenta, ¿cierto? Entonces yo voy a preguntarme, bueno, ¿yo por qué hice eso? ¿O para qué hice eso? ¿Cierto? Entonces mi mente puede decir, no, pues para que entienda que es en serio, que esto no es un juego, ¿sí? Entonces ese sería un primer detalle que yo puedo anotar acá, ¿sí? Y sigo preguntando, ¿no? Pero realmente, ¿por qué otra razón yo hice eso? ¿Cierto? No, pues yo hice eso para que mm, se dé cuenta cómo me tiene, ¿cierto? Cómo gracias a él es que estoy así, y para que se dé cuenta cómo me tiene, entonces ya es el yo de la autoconsideración, ¿cierto? Que se siente la víctima y mire cómo me tiene, mire lo que me hizo hacer, entonces para que se dé cuenta cómo me tiene, entonces ahí encontramos un segundo detalle, ¿listo? Y de pronto, un tercer detalle, ¿por qué otra razón yo voté eso? Y no, pues para que se arrepienta de haberme tratado así, o para que se arrepienta de no haberme hecho caso, para que vea que eso tiene una consecuencia, ¿cierto? Entonces, ese puede ser el tercer detalle, ¿sí? Que sale de observando la escena y buscando, bueno, ¿por qué lo hice? ¿Por qué en esa escena yo cometí ese error o llevo a cabo esa acción? Y me voy a dar cuenta que cada vez que yo veo uno de esos, cada detalle de esa acción que realicé, me voy a dar cuenta que esa justificación, ¿sí? Por ejemplo, la justificación de para que vea que esto es en serio, me llevó a gritar, me llevó a tratar mal a esa persona, me llevó a mostrar mi fuerza de una forma desenfrenada, ¿sí? Que de pronto el detalle que hablaba de que para que vea cómo me tiene me llevó a llorar, a hacerme la víctima y a empezar a llorar, que de pronto ese otro detalle que hablaba de que para que vea las consecuencias, ¿cierto? Entonces eso me llevó a castigarlo y a decir, bueno, ya no puede hacer esto, lo otro. Entonces, cómo cada detalle me llevó a otra acción. Eso sería lo interesante que hiciéramos en este último ejercicio, que miráramos esos detalles y miráramos cómo esos detalles me llevaron a otra acción. Y cada detalle que vamos descubriendo, pues lo vamos eliminando, así como las nuevas acciones que vamos encontrando también las vamos eliminando. ¿Listo? Entonces vamos con los últimos 5 minuticos ya para terminar el ejercicio.
Recuerden que en la meditación reflexiva también ustedes pueden ir eliminando los defectos que surgen en el instante. No solo los que están viendo en esa escena, que ustedes vivieron, que se manifestaron en esa escena, sino que de pronto en este instante, mientras ustedes hacen la meditación, surgen otros defectos, ¿no? Que hacen parte del instante. Entonces también los pueden ir eliminando porque son resistencias dentro de la meditación que pues, nos van a impedir concentrarnos. Entonces no hay ningún problema con ir muriendo en marcha, ir metiéndonos en la escena y buscando más detalles. Listo, ese fue nuestro ejercicio del día de hoy. Si nosotros terminamos nuestro ejercicio, pues más o menos tenemos que tener algo así, ¿no? Este va a ser nuestro cuadro sinóptico, que son las tres funciones del alma, la mente, la emoción y el motor instintivo sexual, que es el deseo y la acción. Y vamos a ver nuestros diferentes detalles. Así lo tendríamos hasta este momento, nuestro cuadro sinóptico. Pero resulta que nosotros podemos seguir trabajando en ese cuadro sinóptico y podemos seguir sacándole a cada uno de estos tres detalles más, a este otros tres, o sea, podemos seguir explorando y encontrando más detalles. Y esta es una técnica muy interesante para poder meditar y muy fácil. Digamos, la quise utilizar hoy porque es muy sencilla. No nos complicamos tanto tratando de encontrar detalles, simplemente vamos haciendo nuestro cuadro y ustedes pueden seguir utilizando este cuadro sinóptico que comenzaron hoy, lo pueden seguir utilizando más tarde, por ejemplo, si van a meditar el día de mañana, seguir sacando y sacando detalles y pues ahí tienen trabajo para rato, para seguir avanzando en ese defecto. Pueden utilizar la escena que recordaron y si aparecen otras escenas parecidas también las pueden utilizar para sacar los detalles del defecto y seguir avanzando. Y en el astral pues les van a ir mostrando cómo va ese proceso, cómo ya por ejemplo le quitaron un brazo al defecto, cómo lo hirieron, cómo se va desvaneciendo, cómo se va aplacando. En el astral les van a ir mostrando el proceso hasta que ustedes puedan ver que efectivamente ya eliminaron ese defecto en específico y pueden pasar a trabajar con otro defecto. Aunque obviamente pues la muerte psicológica está en nuestro diario vivir, con la muerte en marcha, desde que nos levantamos estamos eliminando defectos, cada instante de nuestra vida estamos eliminando defectos, pero la meditación reflexiva va hacia un defecto en específico al cual le vamos a dedicar una parte de nuestro tiempo. Ustedes pueden estudiar paralelamente varios defectos. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen un tiempo en la mañana, entonces estudian un defecto en la mañana todos los días, una horita diaria, a las 10 de la mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo eliminen, ¿cierto? Siempre van a estar ahí todos los días cumpliendo con ese horario. Pero quieren estudiar otro defecto, por ejemplo, en la noche o en la tarde, digamos de 6 a 7, entonces ahí pueden estudiar otro defecto. Lo importante, se pueden hacer así los estudios de forma paralela, lo importante es que haya continuidad en cada defecto que yo vaya estudiando y lo esté estudiando todos los días hasta que logre eliminarlo. Hay defectos que los vamos a poder eliminar en un mes, 2 meses, ¿sí? Defectos que a veces creemos que son muy grandes, como por ejemplo un defecto de la drogadicción, del alcoholismo, del cigarrillo, que se pueden llegar a eliminar en un mes, 2 meses, 3 meses, como aunque pues depende que tanto nos hayamos alimentado, ¿sí? O habrá defectos que son más grandes aún, que pues vamos a necesitar más tiempo, tal vez hasta un año y medio para poderlo eliminar, ¿cierto? Pero entonces, digamos que todo depende
del defecto con el que nos enfrentemos y que tanta energía tenga acumulada. Listo, esa fue la práctica del día de hoy. Damos las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por habernos asistido en esta práctica de meditación reflexiva. Y pues les dejo acá para finalizar las recomendaciones, aunque ya las hablamos un poco. Para la meditación, una es al reconstruir una escena, no debemos identificarlos, que es lo que yo les hablaba de dividirnos entre observador y observado, para que no terminemos otra vez sintiendo la misma ira o la misma lujuria, no. La idea no es volver a dejar que el defecto se monte en nosotros, ¿cierto? En ningún caso a aceptar la justificación. Ay, espera, es que yo cómo no iba a pelear si mire lo que me dijo. Ay, pero es que cómo yo no me iba a dejar llevar si es que mire. Sí, entonces ya, si hay justificación, hay que eliminar cada una de esas justificaciones, ¿sí? Porque no vamos a juzgar a otros, sino que nos vamos a juzgar a nosotros mismos despiadadamente. Si necesitamos hacer el ejercicio de ponernos en el punto de vista ajeno, o sea, ponernos en los zapatos de los demás para poder comprender qué es lo que está pasando, pues habrá que hacerlo. Y ponerse en los zapatos de los demás es mirar cuándo yo he hecho lo mismo. Entonces, si una persona me ofendió, pues cuándo yo he ofendido. Eso me va a quitar como esa carga psicológica de sentirme la víctima y me va a permitir mirar la escena con más objetividad. Y repetir esta práctica pues cada vez que podamos. Ojalá todos los días podamos estar meditando el mayor tiempo que podamos. ¿Listo? Entonces, bueno, esa fue la práctica del día de hoy. Estos son nuestros contactos. Si ustedes de pronto quieren obtener más información sobre estas conferencias, van a encontrarnos en nuestros dos canales de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Ahí van a encontrar las 50 conferencias de la fase A y Conocimiento de Sí Mismo en vivo. Ahí van a encontrar todas las conferencias fase A, fase B y prácticas guiadas que hemos emitido por Facebook. Ya, pues digamos que un poco más largas, un poco más profundas. También nos encuentran en Instagram, como Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Ahí también estamos emitiendo las conferencias en vivo. Nos encuentran en nuestra página web conocimientodesimismo.co, en nuestra aplicación Conocimiento de Sí Mismo, en Google Play la pueden descargar, este es el loguito, o también pueden contactarse con nosotros a estos números de WhatsApp. O si les queda más fácil, acá en la descripción de este video hay un link directo a nuestro WhatsApp si de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud o necesitan algún material adicional. Listo, vamos a mirar qué preguntas hay sobre este tema, sobre esta práctica, y vamos a resolverlas. Bueno, por acá nos dice Luz Jacqueline, buenas noches. ¿Esta práctica se puede hacer escribiendo lo que estamos encontrando o es necesario utilizar la imaginación? Tú puedes escribir, ¿sí? La imaginación, digamos que es más que todo para atraer la escena, ¿no? Entonces yo lo que hago es recordar, ¿sí? No lo haremos tanto de imaginación, sino yo recuerdo qué fue lo que pasó y traigo la escena al presente. Eso que pasó en el pasado lo traigo al presente. Pudo haber pasado hace 2 días, o hoy mismo, o hace un año, no importa. Traigo la escena al presente y empiezo a detallar qué fue lo que pasó en la escena. Eso es lo que yo voy a hacer con mi mente, ¿cierto? Ya teniendo la escena en el presente, mirando los detalles, pues voy a empezar a mirar qué fue lo que pensé, qué fue lo que sentí, qué fue lo que hice, cómo lo hice, por qué lo hice, y ahí voy encontrando más detalles. Tú puedes simplemente cerrar los ojos e ir haciendo el proceso, eliminando los defectos, o puedes anotar. En este caso de un cuadro sinóptico, pues nos sirve más anotando, ¿no? Como para no perdernos y saber cuál es el detalle al que le tenemos que buscar los otros 3 detalles, ¿no? Pero si tú no quieres anotar, si simplemente quieres ir buscando detalles dentro de la escena, también se puede hacer. O sea, no hay ningún problema, ya como le queda a la persona más fácil. Estefan nos dice, buenas noches, saludos y bendiciones para todos. Bueno, un saludo para Estefan. Isadu nos dice, muy importante para leer mi mensaje. Esto no es broma, lo digo en serio. Pido exonerado por las molestias. Acabo de ver tu perfil y puede ser la persona. Bueno, esto ya es como alguien que se coló a dejar alguna promoción. Rubén nos dice, buenas tardes. Bueno, un saludo para Rubén, para Tere. Dice, hola, buenas tardes. Muchas gracias por tus enseñanzas. Bueno, gracias a ti, Tere, por acompañarnos. Por acá está Pablo, que también nos saluda, Pablo Montoya, un saludo para Pablo, para María. Si el astral no estamos plenamente conscientes o nada conscientes, pero si uno se acuerda del sueño también, uno lo puede interpretar, o sea, ¿nos está mostrando algo? Claro que sí, María. Así no estemos conscientes plenamente, los sueños nos dicen muchas cosas, son muy importantes. Entonces sí vale la pena que los anotemos. Tú hiciste tu práctica, pero te quedaste dormida. Resulta que haciendo la práctica, pum, te fuiste y te quedaste dormida. Entonces, tú te levantas por la mañana y te acuerdas de tus sueños, de tu astral,
¿sí? Tú lo anotas, si quieres, para que no se te olvide, o lo grabas, porque normalmente cuando empezamos a hacer las actividades se nos va a borrar el recuerdo, entonces es bueno anotarlo por eso. Y tú lo interpretas, normal, así no haya sido un astral consciente, ¿cierto? Pudo haber sido muy lúcido, semiconsciente, puedes tener un buen recuerdo de qué fue lo que pasó, o simplemente fue un astral. Tú lo anotas y lo interpretas. Y ahí vas a aprender a interpretar. La idea es que todos los días nosotros interpretemos nuestros astrales, sean conscientes, semiconscientes, inconscientes. Siempre los interpretemos porque todos los astrales nos están diciendo algo. Y hasta los astrales inconscientes nos están mostrando cómo estamos internamente, cómo está nuestra psicología. O nos pueden llegar a advertir muchas cosas que no se nos vienen, pruebas. Podemos, por ejemplo, tener un astral inconsciente donde estuvimos en llamas con nuestra familia, ¿sí? O con alguna persona de nuestra familia, estábamos en llamas y tratábamos de escapar y no podíamos. Entonces nos levantamos y decimos, bueno, ¿qué son las llamas? Son la ira o son la lujuria, ¿cierto? Entonces estaba con tal persona, entonces de pronto voy a tener una prueba de ira con esa persona. Efectivamente, hoy tengo que estar pendiente porque de pronto haya una discusión o una pelea con esa persona y puedo perder la prueba. Y efectivamente pasa. Ahí es donde nos damos cuenta que esos astrales inconscientes, aunque parece que no son significativos, nos están dejando mucha información. Entonces la idea es que lo fabuloso sería que todos los días nos desdobláramos conscientes, pero como no es así, no estamos desdoblándonos todos los días conscientes, igual los astrales que no son tan conscientes, también hay que copiarlos y también nos dejan muchas enseñanzas. Entonces sí vale la pena que los interpretemos todos. Pero obviamente con mucha lógica y con mucha reflexión, ¿cierto? Entonces no vamos digamos, a tomarlos como a la ligera, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un astral inconsciente en el que alguien llega y me dice, no, esa pareja que usted tiene no es su pareja soy yo. Y entonces yo me despierto y digo, ay, me mostraron que yo tenía otra pareja, entonces me voy a separar. Eso sería absurdo, ¿cierto? Simplemente fue un astral inconsciente en donde algo que yo seguramente pensé, o algún yo que está frustrado del adulterio, recreó esa imagen en el astral. Entonces yo bajo y ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que aprender a interpretar el astral. Tengo que coger esa escena, sí, y mirar mi yo del adulterio que dijo, ay, sí, en serio, tú eres mi pareja, qué chévere, qué interesante. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, todo lo que yo hice durante ese astral, pues me está mostrando mi defecto del adulterio y que lo tengo que trabajar. Entonces, yo no voy a coger las cosas literales, yo les voy a poner reflexión, les voy a poner lógica y voy a tratar de sacar de ese astral la mayor cantidad de sabiduría posible para poder trabajar mis propios defectos, porque todos los astrales van encaminados en eso, en que nosotros trabajemos. Entonces hay que tener también mucho cuidado con la forma como interpretamos los astrales, hay que saberlos interpretar y para eso pues tenemos también varias conferencias. Ustedes pueden buscar acá en el canal de conferencias Conocimiento de sí mismo un video sobre la interpretación astral, o también en Conocimiento de sí mismo en vivo, en las listas de reproducción prácticas también encuentran videos, estudios sobre la interpretación astral para que ustedes puedan aprender a interpretar correctamente sus astrales. Estefan nos dice, ¿uno puede meditar 2 o 3 tipos diferentes de yoes? Sí lo puede hacer desde que haya continuidad, como yo lo decía hace un momento, paralelamente. Tú meditas un yo a las 9 de la mañana, pero todos los días a las 9 de la mañana, ¿sí? Meditas otro yo a las 2 de la tarde, pero todos los días a las 2 de la tarde. Y meditas otro yo a las 6 de la tarde, todos los días a las 6 de la tarde. Ahí no hay problema. Y el problema sería que tú medites solo a las 6 de la tarde, medites un ratico un yo, te aburras y ahora empieces con otro, te aburres y ahora pasas a otro, no estás haciendo nada. Estás como sacando el yo, activándolo y dejándolo ahí, ¿sí? Pero no estás haciendo nada con el yo, lo sueltas y coges otro, no estás eliminando. Eso es lo que no podemos hacer, estar cambiando de yoes o no tener continuidad. Pero si queremos meditar 3 yoes, entonces pongámosle a cada uno su horario y un horario fijo con continuidad. Desde este momento en que empezamos a meditar hasta que logremos eliminar completamente ese yo. Eso es lo importante. JC nos dice gracias por compartir su conocimiento. No, gracias a ustedes por acompañarnos, por estar acá, por ayudarnos a profundizar. Ada nos dice buenas noches, una noche cósmica, ¿qué duración tiene? No recuerdo exactamente cuánto es. Sí lo tenía presente, pero en este momento no lo tengo muy claro. El pralaya, ¿cuánto dura exactamente? No, en este momento no lo recuerdo digamos que te diría una cifra que no estoy segura. Pero sí son miles de años, es muchísimo tiempo. Ada nos dice, ¿la noche cósmica es una pequeña muestra de los 8 años de Job? No necesariamente. Los 8 años de Job son una prueba que tiene que vivir una persona cuando está en la segunda montaña, ¿sí? Estamos en la segunda montaña y vamos a tener que pagar el karma
de los delitos contra el Espíritu Santo, o sea, todos los delitos de fornicación, de aberraciones sexuales, del mal uso de la sexualidad, nos los van guardando para la segunda montaña, para cuando ya hayamos encarnado la fuerza crística. Y son 8 años en los cuales la persona va a tener que vivir una enfermedad muy dolorosa para pagar ese karma. Esos son los 8 años de Job, ¿sí? Ya la noche cósmica, pues es un acontecimiento, como su nombre lo indica, cósmico, en donde ya toda la creación del universo se recoge, ¿sí? Se recoge por un tiempo indeterminado, ¿sí? Por miles de años, ¿sí? Y luego viene el día cósmico donde esa misma creación vuelve y se expande, ¿sí? ¿Para qué? Para dar origen a los diferentes planetas, galaxias y a toda la actividad de la rueda de Samsara y toda la actividad de la creación que permite el aprendizaje y permite que muchos seres puedan autorrealizarse. Entonces, esos procesos de recogimiento y expansión del universo son necesarios para renovar, porque como lo decíamos en la conferencia del Cristo, la fuerza crística, que es la que da origen a todo lo creado, ¿sí? Esa tercera fuerza, la ley del 3, que es la ley de la creación, pues está en constante renovación. Está el INRI, ¿no? In natura renovatum integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ese fuego se tiene que estar renovando y por eso se tiene que estar recogiendo y se tiene que estar expandiendo, porque tiene la función de destrucción. Por ejemplo, cuando un planeta termina sus 7 razas, pues tiene que ser destruido, pero también tiene la función de creación. Entonces, cuando se necesita que aparezca un nuevo planeta en la creación, pues tendrá que aparecer para darle oportunidad a determinado número de chispas de que tengan la oportunidad de bajar acá a esta escuela y puedan autorrealizarse si así lo quieren. Entonces, la noche cósmica es más que todo con ese fin, aunque dentro de nosotros mismos, porque somos un universo en miniatura, ¿sí? Entonces, así como está la noche cósmica afuera, pues también puede estar la noche cósmica dentro de nosotros mismos. También por eso de pronto tú estás haciendo esa relación. ¿Saben que me da tristeza? Nos dice Adán, me da la tristeza, la mayoría de personas ya no tienen tiempo para autorrealizarse. Sí, estamos en esa lucha contra nosotros mismos, contra todos los yoes que nos quitan el tiempo. No es que no tengamos tiempo lo tenemos, ¿sí? Pero nuestros yoes no nos quieren soltar ese tiempo, ¿sí? Yo puedo tener un tiempo libre, pero no, necesito mirar el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, la novela, la película, hablar de chismes con la vecina, tomarme el tinto, no sé, cantidad de actividades que me quitan muchísimo el tiempo. Entonces yo siempre voy a decir, no me queda tiempo, pero sí me queda tiempo. Lo que pasa es que mis yoes no me sueltan ese tiempo. Entonces tengo que eliminarlos, no hay de otra. Si yo quiero quitarle el tiempo a mis defectos, tengo que eliminarlos. Tengo que sacarlos del camino para poder coger ese tiempo que están utilizando para alimentarse y dárselo a mi conciencia. Entonces ahí viene la guerra, ¿no? Ahí viene la lucha con nosotros mismos, porque no es tanto con los demás. Una persona puede decir, no, es que yo tengo que trabajar 8 o 10 horas diarias y no me queda tiempo, ¿sí? Pero ¿qué hace con el tiempo que le queda? ¿Qué hace con el tiempo que tiene al mediodía? ¿Qué hace con el tiempo que tiene en la mañana? ¿Qué hace con el tiempo que tiene en la noche? No lo está utilizando para la autorrealización. Entonces, si tuviera todo el día, tampoco lo haría. Nosotros nos autoengañamos. Nosotros decimos, si yo no tuviera que trabajar 8 o 10 horas diarias, yo le dedicaría todo el día a la obra. Y eso es mentira. Empiece por lo poco que tiene, y si usted le demuestra a la ley divina que puede invertir ese poco tiempo que tiene en la obra, le aseguro que la ley divina le va a ayudar a que tenga más tiempo, a que consiga un trabajo donde gane mejor, invierta menos tiempo y le pueda dedicar más tiempo a la obra. Porque la ley divina y nuestros seres saben realmente nuestras intenciones. Y saben que es mentira, que si tuviéramos todo ese tiempo se lo dedicaríamos a la obra. Entonces por eso necesitamos empezar a hacer esa transferencia gradual, que eso es lo que nos enseña la conferencia del centro de gravedad. Bueno, un saludo para María Hernández, que también nos acompañó, para José Rafael, para Estefan. Dice, actualmente lo importante es eliminar el ego con todas las herramientas que hay en el nivel que estamos. La autorrealización no es posible, pero lo importante es librarnos del ego con eso que hay en el nivel que estamos. La autorrealización no es posible, pero lo importante, liberarnos del ego con eso. Lo que tienen parejas, crear sus cuerpos, ya la divinidad verá qué hace con esas 3 personas que hacen ese esfuerzo de los 3 factores de liberar la conciencia. Mira, Estefan, la autorrealización sí es posible. Desde mi punto de vista, no podemos tener esa idea de derrotismo, de que ya no alcanzamos, de que se acabó el planeta, la raza, que vienen las guerras, que vienen las karmas, que ya no hay nada que hacer. O sea, para mí eso no es lo correcto, ¿cierto? Porque si nosotros nos metemos esas ideas fijas de derrotismo, pues efectivamente eso es lo que va a pasar, ¿cierto? No vamos a poder hacer nada. Pero nosotros tenemos que tener claro cuál es el camino, los 3 factores, y practicarlos. Y claro que es posible, ¿sí? Claro que es posible llegar. Llegaremos hasta el punto en donde tengamos que llevar
eso posiblemente nos lleve a un éxodo, en ese éxodo posiblemente terminemos nuestro trabajo y lleguemos a nuestro objetivo final. Pero podemos lograr la autorrealización en una sola existencia. Y es que la propuesta en este curso es esa, que nos animemos a hacerlo, que nos lancemos y nos arriesguemos a querer autorrealizarnos o a lograr la autorrealización en una existencia, porque claro que sí es posible. Carmen nos dice muchas gracias, bueno, un saludo para Carmen, para Salvador, para Ana. Fabricia nos dice muchas gracias, Jenny, Dios te pague por haber seguido compartiendo estas enseñanzas. Bueno, Fabricia, a ti también, Dios te pague por todo el trabajo que estás haciendo y a todas las personas que de alguna u otra manera estamos acá luchando por ese objetivo, ¿cierto? Entonces, pues la invitación es a que no desfallezcamos, no nos derrotemos, no pensemos que no vamos a alcanzar, no pensemos en eso, simplemente todo pensamiento es un defecto. La conciencia no está pensando en ¿será que alcanzo o no alcanzo? Ay, ¿será que puedo o no puedo? No, la conciencia no está dudando, la conciencia simplemente hace, actúa en pos de los 3 factores. Y eso es lo que vale la pena que hagamos. Héctor nos dice, gracias Jenny por tu tiempo y tu enseñanza. Bueno, gracias Héctor por acompañarnos. José Mendoza nos dice, buenas noches Jenny, gracias por esa enseñanza, me pareció muy fácil para meditar. Sí, José, esa era la idea. Digamos que esta conferencia la quise enfocar en eso, como que en tratar de encontrar una técnica muy sencilla para que todas las personas puedan meditar sin complicarse tanto. Hay veces que nos complicamos, pero ¿cómo medito? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo encuentro detalles? Entonces esta técnica pues es un poco más sencilla para que aquellas personas que de pronto están enredados en la meditación pues puedan salir de ahí y podamos empezar a aprovechar nuestro tiempo diariamente. Erika nos dice, Jenny, me sacó de muchas dudas, mil gracias. Bueno, gracias a Erika por habernos acompañado. Marta nos dice, mi dificultad es que mi hijo me vea en el celular con una conferencia y él corre a pegarse a los videojuegos. Bueno, Marta, pues ahí tenemos que mirar qué reacciones tienes que mirar qué reacciones te genera eso en tu interior, ¿cierto? De pronto aparecen muchos yoes tiranos que quieren obligarlo a que esté mirando también una conferencia, a que trabaje, a que elimine los yoes, ¿cierto? Yoes frustrados, yoes del sufrimiento. Entonces, esas circunstancias nos sirven para avanzar, nos sirven para eliminar nuestros defectos, para darnos cuenta pues que cada personita tiene un ser, que cada personita tiene un nivel de madurez, que lo que nosotros tenemos que hacer con los demás es darles la oportunidad, darles el conocimiento, pero de ahí en adelante cada uno decide si trabaja o no trabaja, es algo completamente voluntario y no podemos violarle el libre albedrío a los demás, mucho menos a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nuestros familiares, ¿cierto? Cumplimos con darles el conocimiento, pero ya ellos irán, digamos, trabajando si así lo quieren. Y la mejor forma de incentivar a otra persona a trabajar, créeme que es con el ejemplo, no hay una mejor forma, más que imponerle, que obligarlo, que tratar de que esa persona trabaje. Tú trabajas, ¿sí? Y todo lo que esa persona hace te genera unos defectos y tú los eliminas y eso es el mejor incentivo para que los demás también se animen a querer hacer un cambio. Y si no, si por alguna razón ellos no quieren trabajar, pues hay que respetarles su libre albedrío. Lina nos dice, Jenny, muchísimas gracias por esas enseñanzas tan maravillosas, claras y prácticas. Feliz noche. Bueno, gracias Lina, gracias a todos por habernos acompañado en esta conferencia del día de hoy. Me disculpan si se alargó un poco, pero quería que quedara como muy entendible al detalle cómo meditar y pues lo único que podemos decir en este momento es que a practicar, ¿no? Que todos nos animemos a practicar todos los días la meditación, por lo menos dediquémosle una horita, por lo menos, si podemos más, pues más tiempo, pero por lo menos una horita todos los días. Eso garantiza que cada día de nuestra vida valga la pena, porque cada día de nuestra vida estamos haciendo un cambio importante, un cambio radical. Entonces está valiendo la pena. Yo no me estoy acostando en la noche con la sensación de que no hice nada, de que seguí siendo la misma persona, de que no logré extraer sabiduría, sino que sé que ya esa horita de meditación me generó un cambio, una comprensión, y eso se va a ver reflejado en toda mi existencia. Entonces por eso es tan importante esta práctica. Bueno, Estefan nos dice gracias a ustedes, que tengan una feliz noche y recuerden mañana conferencia de fase A las 6 p.m. hora Colombia. Allá nos vemos. Chao.